Buenas tardes, señoras y señores. Vamos a comenzar y al mismo tiempo acabar el curso académico 25-26 con esta conferencia del doctor Bartolomé Segura Ramos. Hay, como saben ustedes, un afán de divulgación de la cultura por parte del Ateneo, cuál es su finalidad, y en este caso el área de Filología Clásica, dirigida por el doctor Joaquín Beltrán de la Serra, pues ha organizado esta conferencia que tiene relación estrecha con la que también él organizó, que es la de Mosempetít, hace unos meses. Los nexos o los enlaces de unión que veo ambas conferencias son los siguientes. En primer lugar, hay un afán de contar la biografía, las vivencias personales, en tanto en cuanto aportan un sentido a la vida y, sobre todo, además, el sentido o la orientación intelectual que tiene esta conferencia por la personalidad que tenemos esta tarde, el honor y al mismo tiempo la satisfacción de tener aquí entre nosotros. La presentación correrá a cuenta, como he dicho antes, por el organizador de la conferencia, el doctor Beltrán de la Serra. Buenas tardes. Cuando yo le pedí el currículum al conferenciante, me mandó un currículum algo extraño para mí, teniendo como tiene un currículum brillante en varios aspectos, como tendrán ocasión ustedes de escuchar. Me decía que nace en Córdoba y se prejubiló en la Universidad de Sevilla el año 2009. ¿Y qué pasó durante todo ese periodo? Para mí pasaron muchísimas cosas que él tal vez haya resumido en esto que les voy a leer ahora. Me dice que en el campo de la investigación filológica abarca tres aspectos: el aspecto lingüístico, el aspecto literario y el aspecto histórico, todos importantes para un hombre de letras como somos los que estamos aquí en la mesa. Bien, en cuanto al aspecto como traductor, él es catedrático de Filología Latina de la Universidad de Sevilla desde el año 1976, o sea que sacó muy pronto la cátedra, porque era un avanzado de la filología clásica en aquel entonces. Y no es que hubiera malos profesores o malos representantes de la filología clásica, los había y muy buenos. Recuerden, si no, a don Agustín García Calvo, que fue catedrático del Instituto Ribalta de Castellón. Bueno, pues, casualmente nada habla de don Agustín García Calvo. Agustín García Calvo, bueno, o don Bartolomé Segura Ramos era amigo de Agustín García Calvo, además de ser discípulo suyo. Bueno, recuerdo yo, no les voy a hablar de todo esto porque sería prolijo y no vendría a cuento. Más bien les voy a hablar de otras cosas, de su currículum en particular, y no de las vivencias que hayamos podido tener entre ambos a lo largo de los estudios de la filología clásica en Madrid y en la poslicenciatura y en los años posteriores también. Bien, traducciones. Pues no vean ustedes la de traducciones que ha hecho. Ha traducido tanto griego como latín, los autores más difíciles que ustedes pueden imaginar, que son los satíricos. La sátira, para nosotros, cuando estudiábamos, interpretar la sátira era lo más difícil que había para nosotros, para los que estudiábamos filología clásica. Bueno, pues él ha traducido por encargo de quienes
comandaban por aquel entonces las editoriales de filología clásica en Madrid, pues los tradujo, entre otros a Persio y a Juvenal. Ya no les hablo de Virgilio, el gran poeta Virgilio. 10.000 hexámetros escribió este señor, 10.000 hexámetros. Él los ha traducido entero. Ha traducido también a Séneca. Yo algo he traducido de Séneca también, porque mi tesis fue precisamente sobre Séneca. Perdona que sea tan prolijo, don Bartolomé, pero tengo que hacer el elogio que él me ha negado, o al menos nos ha negado. En fin, pero lo voy a hacer. Ha traducido también a Prisciliano y ha traducido también a Ovidio. Le reconocerán, ¿verdad? A Ovidio. Bueno, pues a Petronio. Bueno, tenía una anécdota que no voy a contar porque si no, no le voy a dejar la conferencia a él. Ha publicado también un ensayo revolucionario sobre la Ilíada. Conoce el doctor Fortuño, lo conoce también, y publicó obra filosófica. ¿Conocen ustedes? Tengo aquí 5 obras, pero esta que nos ha regalado hoy no aparece por aquí tampoco. Fragmentos de varia escritura, a rienda suelta, esa lo he leído porque me lo regaló él, del ensayo a la nostalgia, la pedagogía al alcance de todos y existencia. También ha escrito novelas, 3 novelas que tiene aquí, por ejemplo, Espíritu Universitario, que yo conozco también, Noche de Verano y La Ilusión de una Vida. Y en fase de publicación, que no tardará en aparecer, está El alma de Cicerón a través de sus cartas. Inmensa, 900 cartas tiene Cicerón. Pues él ha recogido el meollo de esas cartas y lo ha transmitido a través de este libro. Bueno, pues nada, les dejo la palabra para que les pueda él decir algo, porque si no lo voy a hacer yo todo. Perdón, Venga. Me decía un amigo, se puede hablar de muchas cosas. ¿No se oye por ahí ya? Ya, bueno. Este tienes más Tener los dos, ¿no? Vale. Así ya, así. Digo que me decía un amigo que se puede hablar de muchas cosas. Por ejemplo, de los toros. Y en efecto, la tauromaquia nos ofrece momentos románticos, como cuando solemos decir, donde el lagartijo le dio la primera lección a la guerra. Y hay además toreros intelectuales, como Sánchez Mejías o Juan Belmonte. A Sánchez Mejías lo cantó en su muerte prematura Lorca, y Juan Belmonte murió un mes de febrero de 1962 suicidándose en su finca de Sevilla. Pero es que ya en la antigüedad tenemos toros. En la antigua Creta hay dibujos en que se ve el toro y jóvenes saltando por encima del toro. En Virgilio, en las Geórgicas, hay 2 momentos que quiero recordar en que el toro es el protagonista. El primero es cuando 2 toros se pelean por la misma novilla y uno de ellos pierde y entonces, abochornado, que es como se le llama al parecer en la jerga tauromáquica, a ese toro que ha perdido, se marcha y durante meses se prepara para regresar corneando los troncos de los árboles. El otro momento es aquel en que el labrador va arando la tierra. Las Geórgicas de Virgilio trata de narrar justo cómo era la agricultura y la ganadería en la Roma antigua. Va con los 2 toros y de pronto uno de ellos cae y muere. Y dice el poeta,
Entonces el labrador desunce al otro toro y se lo lleva. Y durante varios días ese segundo toro no puede ni quiere beber ni comer, en recuerdo, dice el poeta, del otro toro que ha muerto. Pero también se podía hablar de otras cosas, por ejemplo, de los Reyes Magos. ¿Quién no podía hablar de los Reyes Magos? Sobre todo podemos hablar de esa estrella que le guía. Y es que también en ese poeta Virgilio tenemos situaciones similares a esa estrella que guía a los Reyes Magos. Se ha dicho siempre que todo el conocimiento que tenemos en Europa viene del Oriente. Se expresa en latín con la frase de omnia ab oriente, todo viene del Oriente. Y así es como en la última noche de Troya, cuando los griegos han entrado en la ciudad troyana y Eneas quiere marcharse, coge a su mujer Creusa, a su hijo Julo y quiere llevarse también a su anciano padre Anquises, este se resiste y dice que él no va a acompañarlos a la tierra prometida, que es Italia. Allí se fundará Alba Longa y luego Roma, que todos ustedes conocen perfectamente. Y de repente ocurren dos milagros. El primero es que una llama envuelve el cabello de Julo, el hijo de Eneas, y no le quema el pelo ni le quema la cabeza. Y el segundo milagro es que de repente se ve una estrella, por eso hablaba de la estrella de los Reyes Magos, que partiendo del lugar desconocido cruza delante del palacio y va a hundirse en el monte Ida, de donde al día siguiente partirán los troyanos camino del destierro. Esa estrella ha dejado un perfume de azufre, como suele ocurrir en esos fenómenos celestiales. Y entonces cuando el padre de Eneas, Anquises, dice, ahora sí, reconozco que esto es un aviso para que yo os acompañe y partiré con vosotros también. El grupo Chambao es un grupo andaluz que cantó canciones populares. Una de ellas rezaba, miles de cruceros y de pateras cruzan por el mar frente a Barbate. En la noche suena una sirena. Barbate es un pueblo de Cádiz, del sur de España, por tanto. Está junto al mar, ve las aguas azules del Mediterráneo, el Mare Nostrum de los romanos. Allí persisten las ruinas de una antigua ciudad romana llamada Baelo Claudia. Allí está. ¿Por qué Claudia? Todos saben que uno de los emperadores romanos se llamó Claudio. A partir de enero del 41 hasta octubre del 54, Claudio reinó en Roma. Calígula había sido asesinado en enero de ese año 41. Calígula era el sobrino de Claudio. Y entonces Claudio, en octubre, fue a su vez asesinado, envenenado, por su esposa y sobrina Agripina la Menor. A todos les sonará Agripina. Se le llama la menor porque su madre se llamaba también Agripina y era, por tanto, Agripina la Mayor. De ahí, de Baelo Claudia, partían los barcos romanos hace 2000 años, estamos hablando del siglo I de nuestra era, hasta Roma, llevando el vino y el aceite y el garum, esa salsa que los romanos antiguos fabricaban amontonando en una vasija, en un tonel, en una ánfora, diversos pescados y que hacía las delicias de los romanos. Llegaban los barcos a Roma, subiendo desde Ostia, unos 30 kilómetros hasta Roma, y allí desembarcaban el vino de la Báetica. La Báetica es la Andalucía actual, más o menos. La palabra Báetica viene de Baetis, y Baetis significa, o quiere decir, o se aplicaba al río que ahora se llama como Guadalquivir, el río Grande. Eso era el Betis. El Betis era el río Guadalquivir y la Báetica era toda esa región. De ahí partían los barcos, llegaban a Roma y cuando se partían las ánforas, las arrojaban en un montón que iba creciendo, tanto que aún todavía en la Roma moderna se puede señalar el lugar donde eran echados estos desperdicios de ánforas.
y que recibe el nombre de testaccio. La palabra testa en latín significa eso, una vasija de barro, de porcelana, etc. En la Edad Media existían silogismos. Hay un silogismo que reza así: todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre, luego Sócrates es mortal. Nosotros podríamos modernizarlo diciendo: todas las mujeres son mortales. Madame Curie es mujer, luego Madame Curie es mortal. ¿Y quién es Madame Curie? Sin duda la conoce. Se trata de María Sklodowska, una señora polaca, de ahí que el elemento polonio reciba el nombre de Polonio, porque ella era de Polonia, que se trasladó a París para estudiar química. Se casó con un químico francés llamado Pierre Curie y ambos juntos consiguieron un premio Nobel. Luego a Pierre Curie le ocurrió lo que a Antoni Gaudí, que lo atropelló un antiguo tranvía tirado por animales, por bestias. Lo atropelló, lo mató. María Sklodowska se quedó muy mal, pero siguió trabajando en la química y unos años después consiguió un segundo premio Nobel, la única persona en la historia que ha conseguido 2 premios Nobel, con el nombre entonces del esposo, Madame Curie. También Einstein consiguió un premio Nobel a los 42 años de edad. Y no lo consiguió por la teoría de la relatividad, sino por el efecto fotoeléctrico, cosa curiosa. García Márquez decía que tenía que haber conseguido como mínimo 2 premios Nobel. Werner Heisenberg fue otro físico alemán que consiguió a los 31 años un premio Nobel por sus estudios sobre las partículas elementales. Hay una frase en el griego homérico que dice: «Hos de drakon vevrokos kaka fármaca, hos de drakon vevrokos kaka fármaca». Lo repito porque hay 3 palabras que, aunque estas son palabras del griego antiguo que sonaron hace 3000 años, las tenemos en español. Drakon es nuestro dragón. Cacá aparece en la palabra cacofonía, lo que suena mal. Y fármaca, evidentemente, es la medicina, el fármaco, de donde farmacia en español, en francés, en italiano farmacia, en francés pharmacie, en inglés pharmacy. Solo los alemanes dicen apotheke, que quiere decir lugar donde se aparta algo, donde tenemos el término teca. Perdonen que hable de la lengua. Después de todo, aunque uno solo habla español, gusta de otras lenguas y le llegan ecos y no puede evitar en ocasiones recoger esos ecos lingüísticos. La palabra apoteque da en español 2 palabras que nosotros no esperaríamos, excepto alguna persona por su profesión a lo largo de su vida: botica y bodega. ¿Quién iba a decir que la palabra botica y bodega, que son la misma palabra originariamente, vengan del griego apoteca, apotheke, que coge el alemán para significar la farmacia? ¿Quién lo iba a decir? Ustedes tienen el final en discoteca, biblioteca y tantas otras palabras que tenemos en español y lenguas similares. La frase que he dicho en griego antiguo, hos de drakon vevrokos kaka fármaca, significa: y como una serpiente que ha ingerido pérfidos venenos, y continúo, así Héctor esperaba a Aquiles para enfrentarse a él en un duelo a muerte, como una serpiente, como esa serpiente, como ese dragón a que me refiero. Ese Homero que escribió la Ilíada, que en realidad no fue Homero, sino que se estuvo contando como los romances nuestros a lo largo de los siglos, y al final, cuando lleva rodando 1000 años, hacia finales del siglo VI antes de nuestra era, se puso por primera vez por escrito. Ese Homero al que se le atribuye, pero que no fue más que otro Aedo o Rapsodo, es decir, un juglar que recitaba
trozos de la Ilíada que se iba constituyendo a lo largo de los siglos, de los años, etc., ese Homero afirmó en la obra llamada Ilíada: de cuantos seres puebla la tierra, el hombre es el más desgraciado. Y Virgilio, en la línea de ese Homero al que trata de imitar en su Eneida, dirá, pero no en la Eneida todavía, sino en la obra anterior que ya hemos citado antes, las Geórgicas: los mejores días en la vida de los míseros mortales son los primeros que se van. Sobrevienen las enfermedades y la triste vejez y las fatigas, y sin piedad nos arrebata la muerte inexorable. Existe en español una palabra, que es la palabra persona, que podemos aplicar a todo el mundo. Todos aquí somos personas, independientemente de nuestro sexo, hombre o mujer, sobre la cual no quiero dejar pasar la ocasión, aunque ustedes no vean la ocasión muy clara, para decirles que la palabra persona, con la que nos referimos a todos nosotros y que tan importante nos parece, en latín, pues la palabra persona existe en latín directamente, significaba máscara. Era la máscara que utilizaban los actores en el escenario cuando representaban una obra. Obra de Plauto, obra de los mimos del siglo I antes de nuestra era, coetáneos de Cicerón y de Virgilio, una máscara, y a eso se le llamaba persona. Tanto es así que Séneca, en una epístola a un amigo llamado Lucilio, epístola o carta a un amigo llamado Lucilio, dice: lo que ves que le pasa a los niños, eso también nos pasa a nosotros, niños mayorcitos. Los niños, si ven enmascarados, y dice personatos, es decir, portando la persona o máscara, a los que aman, a quienes se han habituado, con quienes juegan, se asustan. No solo a los hombres, añade Séneca, aprovecha la oportunidad para contarnos esto otro o enseñarnos esto otro. No solo a los hombres, sino a las cosas hay que quitarle la máscara, persona, para devolverles su verdadera faz. La palabra persona, por tanto, en griego prosopon también significa máscara, persona y máscara. Curiosamente, sufre una transferencia semántica. Pasa de significar la máscara del actor, es decir, algo exterior, y podríamos decir falso, a significar lo que empecé diciendo: todos nosotros somos personas, es decir, algo interior, algo que nos importa mucho, que somos nosotros. Nosotros somos una persona, no somos esa máscara, esa falsedad, esa ficción. Somos lo que está detrás de la máscara. ¡Qué transferencia más curiosa! Qué curioso es que haya pasado esto así. Pero todavía más, para rematar lo referente a la palabra persona y a esos niños personatos o enmascarados de que hablaba Séneca. Como saben, nuestra lengua, la versión del español, que es lo que yo hablo, lo único que entiendo y que siento, pero también otras lenguas españolas como el valenciano, el catalán, el gallego, o en el portugués, el rumano, el francés, el italiano, todas estas lenguas, como todo el mundo sabe, provienen del latín. Esa sería la razón, la única, que justificaría el estudio del latín. Pero luego, si hay tiempo, volveremos sobre ello. Entonces resulta que la palabra persona, y eso no lo esperaría nadie, en francés moderno, personne, significa nadie. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible esa evolución semántica? Viene de la frase no persona, nadie. Hay aquí alguien, personne, dice el francés, nadie. Está diciendo persona. Pues no se quedan ellos solo con esa evolución a partir de una frase negativa. Nosotros también tenemos, sea la palabra nada. ¿De dónde viene la palabra nada? La palabra nada viene de un participio pasivo latino que era nacida. ¿Y cómo es posible que nada venga de nacida?
Ven ustedes que estamos en una línea similar a la de persona. Estamos con los seres humanos todavía. De la frase non res nata, la palabra res en latín significa cosa, era una palabra que sufría un fenómeno que no tenemos nosotros en nuestras lenguas, que era la declinación. Qué cosa más curiosa. Decían res, rei, ren, re, rerum, rebus. Qué disparate. Nosotros, en lugar de eso, empleamos preposiciones, artículos, decimos de la cosa, para la cosa, con la cosa, pero ellos lo decían así. Y la cosa, es decir, no veo la cosa, es decir, como complemento directo será rem. Pero ese rem dará en francés también la palabra rien, que significa nada, como todo el mundo sabe. Es curioso. No hay nada, no hay cosa, rien. Pero bien, sigo con el español. Non res nata, no cosa nacida. Aquí no hay cosa nata, non res nata. Hasta que al final se dice res nata, nata, nada. ¿Es curioso o no es curioso? Partiendo pues de que estamos hablando de la persona y del ser humano, yo creo que es el momento de llegar a algo que tanto nos afecta a todos y cada uno de nosotros. Dice Borges, Jorge Luis Borges fue un poeta y narrador de cuentos porteño, es decir, argentino, 1899-1986. Quedó ciego a los 56 años, pero antes, entre otras aficiones, tenía la de ver cine, como muchos de nosotros, sin duda, creo yo. En el año 1941, Orson Welles hizo una película memorable, se llamó Ciudadano Kane. Ahí trató de ver qué era el hombre y qué era el poder. Pues bien, Borges vio la película y se quedó deslumbrado, pero naturalmente no se chupaba el dedo. Dice, hablando de la película de Orson Welles, una mujer juega con un rompecabezas enorme en la película. Al final comprendemos, dice Borges, que los fragmentos del rompecabezas no están regidos por una secreta unidad. El aborrecido Charles Foster Kane, que es el ciudadano Kane, es un simulacro, y añado que la palabra simulacro viene de la palabra latina simulacrum, que significa fantasma. Fantasma. Fantasma es la misma raíz que la palabra fantasía y la misma palabra que fenómeno. Qué curioso. Fantasía, fantasma, fenómeno, la misma raíz griega. Los griegos modernos, que siguen hablando el griego de hace 3000 años, pero en una versión moderna, y que es el mismo griego, pero no lo es, sí y no, tienen un verbo que es fantasomai, fantasome, que significa me imagino. Dice Borges, no están regidos por una secreta unidad. El aborrecido Charles Foster Kane es un simulacro, un caos de apariencias. Corolario previsto. Ningún hombre sabe quién es. Ningún hombre es alguien. Aterrador, dice Borges en otro momento. En efecto, sea por ejemplo una mujer hermosa, tiene 14 o 15 años, todo el mundo reconoce que es bella. Ella acaba viendo que es así, porque se lo están diciendo, se lo cree. Sea un joven de 18 años muy fuerte, hercúleo, acaba creyéndose que es un hombre fuerte, podemos imaginar que atractivo, etc. Pero ¿qué yo tiene esta gente? El yo que tiene la chica y el yo que tiene el chico, estoy simplificando, es un yo que le han inventado los demás. Han sido los demás los que han inventado eso y él se lo ha creído. Por tanto, podríamos decir ya de entrada que ese yo que tanto amamos, la palabra ego, es una palabra latina, que en griego moderno se dice ego, como ya lo decía Platón hace 2400 años. Es una palabra latina. Todos hablamos de qué ego tiene, de egocéntrico, ególatra. Es una lucha, una pelea, una polémica entre egos. Todos conocemos estas expresiones. ¿Cuánto amamos nuestro ego? Y resulta, por lo que ya estamos viendo, que el ego que tenemos en la sociedad es un ego que nos han inventado los demás. Y he aquí que nos partimos la cara por nuestro ego cuando no es nuestro.
nos los han impuesto los demás, lo han inventado los demás, nosotros nos lo creemos simplemente. Pero es un ego ficticio. ¿Cómo aceptar eso? ¿No sería terrible, aterrador, como dicen los astrofísicos del universo oscuro, silencioso, pensar que ese ego nuestro en realidad no es nuestro y que estamos luchando por un ego que no es nuestro? ¿Podemos tolerar eso de alguna manera? No creo que sea fácil que lo podamos aguantar. Hay como 3 egos. Un ego instintivo equivalente al de los animales. Un animal huye del fuego, lo mismo que huimos nosotros. Nosotros podemos decir, oh, qué listos somos, vemos fuego y nos apartamos. Pero también lo hace el gato. Entonces el gato también es listo, etc. Eso se podría llamar un ego instintivo, animal, a nivel animal. Luego hay ese ego ficticio, que nos podría llevar quizás semanas hablando de él. Pero yo les voy a hablar de un tercer ego. Ese ego ficticio es el ego que pelea contra los demás, es el ego competitivo al que estamos acostumbrados. Y además alardeamos de ser competitivos. Pero hay un tercer ego al que posiblemente aludían los estoicos sin llamarlo como yo lo estoy llamando. Toda esta historia aparece en el libro Existencia, del que no he querido explayarme en el pequeño resumen que le mandé a don Joaquín. Resulta, por tanto, que hay un tercer ego, que es el ego que podemos llamar cero ego elástico, que es un ego interior, un ego que vive en el mar de la calma, que no lucha, que no compite, sino consigo mismo. Porque, en último término, y esto no es fácil de creer, la victoria mayor del hombre es la victoria sobre sí mismo. Puede que empecemos a comprenderlo. Cuando pensamos cómo nos martiriza la mente, tal vez empecemos a comprenderlo. Y eso es posible que esté en la línea de aquellos estoicos antiguos, como Séneca y tantos otros, y Epicteto y demás, que hablan del no depender de los demás. También los budistas hablan de algo parecido. Pero, en fin, no puedo seguir con eso más tiempo. Por cierto, hay aquí un señor llamado Santiago Fortuño, al que quiero públicamente agradecerle el que haya leído una obra mía, no muy trascendente, se llamaba Espíritu Universitario, quería ser una parodia de los pomposos profesores universitarios, y él tuvo la generosidad de leerle y hacer una reseña. Yo creo que estaba en el deber, o le debía manifestar y expresar públicamente mi agradecimiento. Dice Borges, cuando sigue hablando de la película llamada Ciudadano Kane, dice que esa película, espero no cansarles demasiado con la referencia a la misma película, dice que esa película tiene como mínimo 2 argumentos. Y así se expresa el poeta argentino. Argumento primero de una imbecilidad casi banal. Un vano millonario, es el argumento de la película, acumula estatuas, huertos, palacios, piscinas, diamantes, vehículos, bibliotecas, hombres y mujeres. En el instante de la muerte anhela un solo objeto, un trineo con el que ha jugado en la infancia. Y se remonta Borges al Eclesiastés, que es el Kojolet en hebreo, donde se habla del matayotes, matayotetos, caipanta, matayotes, guanitas, guanitatis, et pan, et omnia guanita. Es decir, vanidad de vanidades y todo vanidad. Esto lo dice Borges, no lo digo yo. De modo que esto nos puede llevar al planteamiento que hace él de un multimillonario como Kane. Al estudiar el origen del dinero y del valor del dinero, he visto claramente que el dinero originariamente, antes que ser dinero como ahora lo entendemos, era un elemento taumatúrgico, un elemento mágico, tenía un cierto carácter incluso divino. En latín, dinero se dice pecunia. Pecunia es una palabra que se deriva de pecus pecoris, que es el ganado menor, una cabra o una oveja, por ejemplo. Pero ese carácter mágico, taumatúrgico, es decir, capaz de
de obrar milagros y de misterios, está claro en el origen, cuando antes de existir el contravalor llamado dinero, sí, usted pone una moneda y por esa moneda se lleva usted un jarrón, por ejemplo. No es milagroso que por una moneda o que una moneda se transforme en un plato de lentejas del que se alimenta el hombre para vivir. ¿No es eso parecido a como cuando alguien de una caja aparentemente vacía hace surgir a una paloma? Tiene un carácter mágico. En el principio no existía el dinero. Usted podía cambiar un lingote por unas reses o pedir una brasa al vecino porque el fuego no se tenía a disposición continuamente y por ello podía entregar 2 caballos. En los juegos fúnebres en honor de Patroclo en la Ilíada se dan premios al terminar las distintas competiciones. Y en uno de ellos se da un premio que es una caldera de bronce. Y perdonen las damas, pero miren cuánto tiempo ha pasado ya. El último premio eran 4 mujeres que servían de esclavas. Lo que quiero decir con ello es que no existía el dinero como lo entendemos nosotros, sino que se trocaba una vaca por un becerro por 2 cabras, 2 cabras por unas frutas. Estamos hablando del tiempo primordial, cuando el hombre no sembraba la tierra, en la época de los recolectores, de los cazadores y pescadores, y que vivían de la fruta de los árboles sin más, y no sabían cultivar la tierra. A eso me estaba refiriendo. Bueno, del dinero se podría hablar tantísimo, pero quiero decir 2 o 3 cosas. En primer lugar, voy a hablar de que hay 2 clases fundamentales de dinero. Uno es el dinero para vivir, por ejemplo, una moneda para cambiarla por un plato de lentejas o por un paño para no pasar frío en invierno. Eso es un dinero para vivir y un dinero para ser, que no tiene nada que ver con el anterior. Hablábamos del ego y hablamos ahora del dinero y del tener. Y hablábamos de la competitividad. Es difícil creerlo y aceptarlo, pero el hombre busca, por medio del dinero, la estima, la valoración, incluso, parece increíble, el amor de los demás. No es el dinero es un medio, no lo entendemos así. Nos sorprenderá cuando lo oímos como lo estoy diciendo yo ahora, pero es así, es verdad. El dinero, hay muchos medios de ganarse la estima y el amor de los demás. El dinero es el más burdo y el más obvio, el más fácil también. Con él buscamos, y es increíble, el amor de los demás. Otra cosa es que consigamos el odio, el rencor y el desprecio. Horacio, un poeta romano, contaba una anécdota en sus sátiras de un avaro de Atenas. Decía el avaro de sí: cuando voy por la calle por Atenas, la gente me silba, pero cuando llego a mi casa y veo un montón de oro, me aplaudo a mí mismo. Y es todavía más sorprendente. Usted no quiere tener dinero, usted lo que quiere es tener más que otro. Sorprendente, pues es así. Usted, si fuera Robinson Crusoe, no necesitaría dinero, no necesitaría buscar el amor de nadie. Pero como vivimos en sociedad, competimos con los demás, queremos que los demás nos aprecien, nos estimen, nos valoren, nos amen. En último término, el amor, y no soy un sacerdote, está por encima de todo, incluso del dinero. De modo que ya saben, con el dinero lo que buscamos es el amor de los demás. Queremos que los demás nos amen y queremos que nos amen más a ser posible. Si tenemos cualidades, hay gente con cualidades. A Einstein le ofrecieron ser director de una compañía eléctrica ganando mucho dinero y él dijo: no, me voy a Princeton, en Estados Unidos, a estudiar más sobre la teoría de la relatividad, sobre la electricidad, sobre el magnetismo.
sobre la ley de la gravedad, etc. No lo quiso. También le ofrecieron ser presidente de Israel y dijo que no. En fin, son esos ejemplos. Pero ¿alguien dejaría de estimar a Einstein? ¿Alguien dejaría de valorarlo? Hay algunos afortunados a los que los dioses lo han dotado de tal manera al nacer que no necesitan dinero. ¿Por qué? Porque los hombres inteligentes lo aprecian y la mayoría de las mujeres lo valoran. ¿Para qué quieren el dinero? Séneca, del que hablaba antes, dice en algunas de sus epístolas: cuanto aumenten los éxitos, aumentarán los temores. Y ningún rico está tan contento con lo suyo como entristecido por lo de los demás. Y a la pobreza le faltan muchas cosas, a la avaricia todas. Y por último, necesita muy poco el mortal que codicia muy poco. Y esto nos pone en la línea de San Francisco de Asís. San Francisco de Asís afirmaba que yo decía, necesito muy poco, y añadía, y lo poco que necesito, lo necesito muy poco. A ver quién sigue la leyenda de San Francisco de Asís. Hay un tema un poco complejo, y lo voy a tratar lo más brevemente posible. Hay un binomio natural que es el padre y el hijo. Nos vamos ahora al tiempo primordial. Nos vamos a una época en que existía la tribu, la horda. No estaba constituida la sociedad ni las ciudades como ahora. Estamos al comienzo, digamos. Pero entonces como ahora, el binomio padre-hijo es evidente que está ahí. Hay como dos polos. Lo que estamos diciendo son obviedades, pero puede que las consecuencias no sean tan obvias. Por un lado, el hijo depende del padre, se siente inferior, tiene que aceptar la disciplina, puede sufrir un castigo, ama a su padre. Y por otro lado, el padre se siente superior, se siente protector, ama a su hijo, etc. En esa relación hay elementos eróticos, afectivos, de protección, y como nacemos de relaciones sexuales, tampoco se puede excluir lo estrictamente sexual. Ese binomio entre padre e hijo, que es tan fácil de comprender, añado que cuando digo padre, podemos referirnos, debemos entender todos los padres o todos los mayores, y cuando digo hijo podemos entender todos los inferiores, o por tanto podemos entender lo que luego se llamará pueblo. Quiero decir con ello lo siguiente. En Roma existía el término senatus, que todo el mundo conoce. Senatus era el conjunto de los viejos, de los mayores, es decir, de los padres. La palabra senex significa viejo. En español subsiste en senil y senilidad. También se emplea senior y junior, pero esa es otra cuestión. Son comparativos sobre el adjetivo latino y es otra cuestión. Pero si es verdad que el binomio padre-hijo es tan obvio que a nadie llama la atención, no olvidemos que al mismo tiempo se establece otro binomio entre el hombre en general y la naturaleza. Y cuando digo eso me refiero a la luna, al sol, las estrellas, los planetas, el volcán, los terremotos, el viento, etc. El hombre, ante eso, se queda perplejo y siente miedo. Por tanto, la situación del hombre en general, por tanto aquí están los padres también, ese padre primitivo. Estamos hablando de la época de los neandertales y más allá. Luego veremos cómo se desarrolla la cuestión. Digo que la relación que había entre el padre y el hijo, en que el polo superior era el padre y el polo inferior era el hijo, y entendíamos que el padre quiere decir todos los padres y el hijo todos los hijos, y por tanto el conjunto de padres puede ser el senatus o conjunto de mayores de la sociedad, en este caso de la tribu, de la horda, como los gitanos llaman a unos hombres dentro de su sociedad a los que denominan hombres de respeto. Digo que tengamos en cuenta ese binomio, que es obvio,
y que persiste, no cabe duda, todo el mundo conoce muy bien esas relaciones, padre e hijo. Pero es que la otra, de padre y naturaleza, es idéntica. Es decir, la situación del hombre en general ante el poder de la naturaleza es de la misma esencia que la anterior. El hombre ahí es el niño, es el hijo, y la naturaleza es el padre, es el poderoso. Pues bien, estos dos polos empiezan a jugar de la manera que estoy diciendo. Hemos hablado de elementos sexuales, eróticos en general, afectivos, de dominio, de protección, tanto por un lado como por el otro. El hijo se siente inferior, el padre, en esa evolución del binomio, en la medida en que el hijo se siente cada vez más consciente de ser inferior, porque lo es, el padre se siente cada vez más consciente de ser superior. Espero que esto se vaya entendiendo. Entonces, en cierto modo, los dos polos se van como alejando. Y de la misma manera que hemos dicho que hay elementos eróticos, no olviden que se habla de la erótica del poder, no lo olviden eso. Y no olviden tampoco que se habla del síndrome de Estocolmo. Todo eso tiene matices eróticos sexuales y es inevitable. Después de todo nacemos, como hemos dicho ya, pues de relaciones sexuales. Es así, todos los animalitos de la Tierra de la misma manera. Entonces, esos elementos están. Nosotros creemos que no, sí están. Y por tanto, en el padre puede desarrollarse el elemento sádico, que es el que corresponde al superior, en el síndrome de Estocolmo es lo que se da, y en el hijo puede desarrollarse el elemento masoquista. Los dos elementos pueden, y se van desarrollando, y van adquiriendo carta de naturaleza. Entonces, si tanto el hijo respecto al padre observa en un momento dado que algo misterioso, algo grandioso tiene que haber en su padre, que lo cuida, que lo protege, que puede, que de la misma manera el hombre en general, ante la naturaleza, ante el sol, la luna, el rayo, etc., pueden pensar que hay algo misterioso, algo grandioso. En definitiva, en ambos binomios se puede pensar desde el inferior al superior que hay un elemento mistérico, un elemento oculto, un elemento que hace que tanto el hombre en un caso como la naturaleza en el otro binomio sean algo superior. Entonces, en esa relación, inevitablemente, donde hay elementos afectivos, como hemos dicho, eróticos, de protección, etc., acaba por desarrollarse, puesto que no lo entendemos, puesto que el hijo no entiende el poder o el dominio del padre, ni el hombre el dominio de astros y del volcán y del terremoto, etc., puede pensar que hay algo tan oculto, que quizás se llegue a ello mediante la magia. Lo que es magia, lo que es chamanismo en un comienzo, luego se llamará superstición y con el tiempo acabará llamándose religión. Entonces, lo que quería poner de relieve, y con eso ya voy avanzando, de manera que voy a salir de aquí, pues no vaya a ser que ustedes se cansen demasiado de escuchar prácticamente lo mismo. Lo que quiero que se quede claro son dos cosas. Primero, que de esa relación, tanto del hombre y la naturaleza, como del padre y el hijo, nace lo que con el tiempo se llamará el dominio, el poder. Y al mismo tiempo que, puesto que hay elementos eróticos y misteriosos, que pueden llamarse supersticiosos o religiosos, podemos comprender que los 8.000 millones de seres que poblamos la Tierra, todos, de alguna manera, participemos de algún tipo de religión. Y ahora lo comprendemos, porque está en el origen mismo en que nos quedamos absolutamente perplejos ante el poder del sol o del poder de los terremotos, del volcán, ante el poder del Padre. Desde el momento mismo ese, nosotros no hemos quedado tan perplejos, hemos visto algo luminoso, es decir, divinoso, luminoso. Y eso nos lleva a que todo después, en el desarrollo, desde la época primordial, a través de los siglos y de los milenios hasta nuestra época propia, todo en la sociedad se tiña de alguna manera de religioso. Todo tiene un cierto aire religioso. Eso es así. Son las dos cosas que quería poner de relieve, aunque naturalmente necesitaríamos mucho tiempo para explicitarlo más y mejor.
que por una parte el poder nace de esa manera, de esos binomios de ser dominante y ser inferior, y que por otro lado todo necesariamente dentro de esa relación se tiñe de lo que llamamos religioso. Hay muchas religiones, muchos dioses, etcétera, etcétera. Yo no me meto en eso, ni en eso dentro, ni trataba de tratar de ese asunto, ni pensaba hablar de semejante asunto. Pero vean que lo que se llamaba superstición luego se llama religión. En cambio, cuando Tácito habla de la religión de los cristianos, hacia el año 80, 90 de nuestra era, llama a la religión nuestra, a la religión de los cristianos, la llama superstitio execrabilis, una execrable superstición. Es decir, invierte. Nosotros llamamos a la superstición, la elevamos a religión, y él rebajaba la religión de los judíos a superstición. Hay en la historia gente optimista y gente pesimista. Hay un poeta francés del siglo XVI, Ronsard, se llamaba Pierre de Ronsard, y este hombre era bastante optimista. Decía, es un francés además antiguo, decía, vivez si m'en croyez, n'attendez à demain, cueillez d'aujourd'hui les roses de la vie, vivid si me creéis, no esperéis a mañana, coged desde hoy las rosas de la vida. Eso contaba Pierre de Ronsard. Y nuestro amigo Séneca nació en Córdoba. Antes dije que Barbate era de Cádiz, es posible que todo el mundo lo sepa. Y no creo que nadie se moleste porque yo recuerde que Barbate es un pueblo de la costa de Cádiz frente al mar Mediterráneo llamado Mare Nostrum por los romanos. Pues bien, Séneca nació en Córdoba y de ella no voy a decir dónde está Córdoba, solo puedo decir que este humilde profesor que ha sido durante tantos años y que se pregunta mucho sobre la vida y el sentido de esta, solo puedo decir que yo también nací en Córdoba. Por eso a don Santiago le he escrito algo en que pone natus Cordobae, Cordobae natus, que quiere decir nacido en Córdoba simplemente. Pues bien, Séneca también nació en Córdoba y escribió un libro que se llamaba De Vita Beata, que quiere decir sobre la vida feliz. ¿Quién no querría ser feliz? La gente desprecia la felicidad y alguna otra cosa. Sí, feliz. Y citan a alguien que decía, felicidad, ¿para qué quiero yo ser feliz? Como Lenin decía de la libertad, libertad, ¿libertad para qué? Dice Séneca, es feliz quien está contento con el presente. Eso es lo que decía Ronsard, las rosas de la vida, hoy, aujourd'hui, hoy. Es feliz quien está contento con el presente, sea este de la naturaleza que sea. Recuerda que cada cual vive solo este presente tan breve. El que ve lo de ahora ha visto todo cuanto hubo desde la eternidad. Y dice, si separas de ti, esto es, de tu pensamiento, cuantas cosas hacen o dicen otros, y solo te preocupas de vivir lo que vives, esto es, el presente, podrás vivir imperturbablemente. Yo le pedía, canta, canta, le pedía, tienes una voz excelente, podía ser un gran tenor. Pero no me hizo caso. Se metió a profesor de latín, un buen profesor de latín, un gran prosista, un buen orador, todo eso. Pero no me hizo caso, no ha querido cantar, no ha querido ser lo que hubiera sido, un gran tenor. Nos conocimos hace décadas. Vivimos juntos en Madrid, éramos tres, primero en una habitación amplia, soleada, luminosa, nos llevábamos muy bien, hubo algún roce, todo hay que decirlo. Estuvimos 16 meses así, y luego nos fuimos a un piso, en la calle Ortega y Gasset, que nosotros siempre hemos llamado Lista, y allí vivimos unos años juntos. Ha pasado el tiempo, ya van quedando pocos amigos. Alguien me dijo, ¿tú a quién consideras amigo? Y le dije, considero amigo a aquel al que yo busco y con el que quiero estar. Y me dijo, sí, de acuerdo. Este era un hijo único, un tanto raro, dice que no existe la amistad y cosas así.
En ese sentido solo he tenido 7 o 8 amigos y la mayoría han desaparecido ya. Me va quedando poco. Y frente a Ronsard y a Séneca hay un individuo llamado Louis Aragon, que es un poeta francés. Louis Aragon es un poeta francés. Escribió un poema que se llama Il n'y a pas d'amour heureux, no existe, no hay amor feliz. Y él dice, rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une croix. Sa vie est une étrange et douloureuse divorce. El hombre, así, glosándolo un poco por lo alto, no posee nada propiamente, ni el poder, ni la fuerza, ni la debilidad, ni su corazón. Y cuando abre los brazos, su sombra es la sombra de la cruz. Su vida es un extraño y doloroso divorcio. Eso dice Louis Aragon. A este poema le puso música y lo cantó otro poeta, Georges Brassens, del Midi francés. El primero era comunista y el segundo anarquista. En otra epístola, supongo que estarán ya hartos de las epístolas de Séneca, pero ya es la última. En una epístola Séneca, hace 2000 años, dijo que la vida es ruido y eco. Ruido y eco. Y es curioso. Shakespeare, en Macbeth, un drama, repite algo parecido. Macbeth ha asesinado al rey, junto con su esposa, Lady Macbeth. La esposa tiene mala conciencia, está limpiándose las manos continuamente porque cree que tiene sangre y acaba ahorcándose. Empecé con Juan Belmonte, que se pegó un tiro, y voy terminando con Lady Macbeth, que se ha ahorcado. Entonces le dan la noticia al rey, que es ahora Macbeth. Y Our king, my sir, is dead. La reina, señor, ha muerto. Y entonces Macbeth reflexiona de la siguiente manera. No debería haber ocurrido eso aún. Era joven. ¿Qué es la vida? Tomorrow, tomorrow, tomorrow. Mañana, mañana, mañana. Los días, los mañanas se van acumulando hasta que lentamente nos conduce hasta la muerte polvorienta. Out, out, brief candle. Fuera, fuera, breve vela de la vida. Y termina diciendo en un párrafo famoso, la vida no es sino una sombra que camina. Un mal actor que durante su tiempo se agita en el escenario y después no se oye nada más de él. La vida es un cuento contado por un idiota lleno de ruido y de furia que no tiene sentido alguno. Hemos dicho que el latín es la madre de nuestra lengua, y del valenciano, del catalán, del gallego, del portugués, etc. Y hemos dicho también que la única razón que justifica el estudio del latín, si es que va a seguir, es que es la madre de nuestra lengua y que ha transportado de paso la sabiduría de los griegos hasta nosotros. Nos la ha entregado la poesía, la filosofía, el arte, la arquitectura. Todo eso, todo lo que estudia de Oriente viene de los griegos y a su vez venía de Oriente, omnia de Oriente, como habíamos dicho al principio. El latín nos lo ha transportado. Esa es la razón. No hay ninguna otra. Si esa no vale, pues acabemos con él para siempre. Titire, dice Virgilio al comienzo de su primera égloga, titire tu patulae. Esto es latín. Algunos recordarán cuando en una catedral gótica los rayos solares se introducían a través de las vidrieras multicolores, y no es poesía barata, es una descripción real, y sonaba canciones, melodías, himnos en latín. Todos recordarán, los que lo recuerden, quiero decir, las pocas personas que aquí puedan recordar eso, que era emocionante, que era fascinante, y cuando hablaban en latín también. Como en Sevilla se dice, ponía los vellos de punta. Algunos hace ya tiempo que no han oído el latín.
titire tu patulae recubant sub termine fagi, sigo estrente nuimus a meditaris avena. Nos patriae fines et dulcia linquimus arva, nos patriam fugimus, tu titire lentus in umbra, formos san resonare doque samarillia silvas. Ese es el comienzo de la égloga 1. Antes le hablé de lo pesimista que era Virgilio cuando hablaba de que los mejores días de nuestra vida se van antes. Lo dije en español, ahora se lo voy a decir en latín, porque estoy seguro que están deseando oírlo. Optima quaeque dies miseris mortalibus aevi prima fuit, subeunt morbi et tristis senectus et labor, et durae rapidi inclementia mortis. Eso es lo que dije antes que había dicho Virgilio. Pero hay también otras odas distintas que cuentan otras historias. Odietamos, dice Catulo. Catulo de Verona vivió por la época más o menos de Cicerón. Virgilio nació siendo él ya un poquito mayor, en la época de Lucrecio. Estamos en el siglo I a.C. Odietamo, le dice a su amante Lesbia, quar reit faciam fortasse requiris, nescio, sed fieri sentio et excrucior. Te quiero y te odio. Tal vez me preguntas por qué me pasa esto. No lo sé, pero siento que me pasa y vivo atormentado. Y luego le dice, viguamus mea lesbia quamemus, rumoresque senum severiorum, omnes unius estimemus assis. Soles occidere et redire possum, nobis cum semel occidis brevis lux, nox est perpetua una dormienda. Ahí le dice al amante Lesbia, vamos a vivir Lesbia y a querernos y a dejarnos de las habladurías de los mayores, que el sol puede ponerse y regresar, pero nosotros, cuando se nos pone esta breve luz de la vida, hemos de dormir una sola noche perpetua, una sola noche eterna. ¿Y quién nos recuerda, para ir terminando, a Gayo Julio César, ese dictador sanguinario que durante 8 años acabó conquistando la Galia antigua, aquellos pueblos que vivían relativamente felices, o con sus problemas, no problemas, pero ¿quién es usted, señor romano, para venir aquí con las legiones a cortarnos la cabeza a miles y miles y miles? ¿Quién nos recuerda a Gayo Julio César y a su guerra de las Galias, los Commentari Belli Gallici? El comienzo, tan famoso, seguro que muchos lo recuerdan. Quizá en algún instituto, en alguna escuela, en algún curso de la universidad, escucharon aquello de Gallia omni divisa in partes tres, quarum una incolunt Belgae, aliam Aquitani, tertiam qui lingua sua Celtae nostra Gallia pellantur. Iones lingua institutis legibus inter se differunt. Gallos ab Aquitanis garunna flumen, a Belgis matrona et sequana dividit. Es el comienzo de esa famosa guerra de las Galias, que se extiende a lo largo de 7 libros más 1 no escrito por el propio César. Lo que viene a decir es que hay galos, aquitanos y belgas en las Galias que él va a conquistar, que difieren entre sí por las leyes, por las tradiciones, por la lengua, naturalmente. Y por último dice que a los galos los separa el río Garona, Garunna, en latín Garunna, Garona en español, los separa de los aquitanos. Y a los galos los separan de los belgas 2 ríos, cuyos nombres ustedes conocerán perfectamente cuando se lo digan como se dice ahora. Matrona, que es el Marne, y Sequana, que es el Sena. ¿Quién no conoce el Sena? Si muchos de ustedes habrán paseado por él en un pequeño esquife, ¿quién no? ¿Quién no? Y como no quiere cantar, no le voy a pedir que lo haga, pero él recuerda muy bien, y ustedes también, que en los novísimos, que el día del juicio final sonará una trompeta. Comienza diciendo aquello de dies irae, dies illa, y luego dirá, tuba mirum spargen sonum, coget omnes ante tronum. Una trompeta esparciendo un sonido maravilloso nos convocará a todos delante del trono para el juicio final.
Muchos no quieren ser quemados en el crematorio, quieren el cuerpo entero para el día del juicio final, el de la resurrección de la carne, volver a aparecer otra vez. ¿Quién no quisiera ser eterno? Este lugar, que es el Ateneo de Castellón, ha sido para mí algo que agradezco mucho, porque que esta ciudad tenga un lugar donde gente variada, gente diversa, deje sonar su voz y que ésta caiga con más o menos fortuna en el oyente, es algo digno de valorar y de agradecer. Yo le debo, por tanto, a la ciudad, le debo a la amistad, le debo a este Ateneo y le debo a ustedes el haber estado esta tarde aquí contando algunas cosas en una especie de popurrí que he pretendido que fuese variado y ameno. Nunca sabré, creo, si lo he conseguido. Ya hace años que no doy clase. Cuando las daba era muy distinto. Para empezar, como le decía don Santiago Fortuño, caminaba por el estrado sin parar. Y gritaba más y me agitaba más. Era teatral y retórico. Y creo que tuve fortuna. Creo que me acompañó la suerte. Eso ya pasó. Ya hace años, como decía aquí don Joaquín Beltrán, ya hace años que uno no está dando clase en la universidad ni en ninguna parte. Y esta ha sido una oportunidad de recuperar, como rejuveneciéndose en parte, algo, el perfume de aquellos tiempos. Ya distinto, más sosegado, más tranquilo, más comprensivo. Señores, espero no haberles causado ninguna molestia, espero que alguna cosa la recuerden y que les sirva para en su mente, tenemos que controlarla, es fundamental, crezcan, digamos, flores, crezcan ideas nuevas, pensamientos tal vez nuevos, o por lo menos dudas que nos llegue a plantearnos más preguntas. Muchas gracias. Bueno, no voy a cantar porque lo tenemos prohibido aquí en el Ateneo, está claro. Si no, yo podía echar aquí, cantar el Odie Damo, quare it faciam refortase requiris. Te lo canto en latín si quieres, tal como lo compuso Karl Orff, que conocerán muchos de ustedes, los Carmina Burana. Algo que ya conocíamos nosotros cuando vivíamos en la calle Ortega y Gasset, número 68. 68, efectivamente. Pero en fin, vamos a dejarlo y no meneallo más. No quiero cantar. Quiero agradecer a Bartolomé el sacrificio que ha tenido que hacer para venir de Sevilla aquí. Ha tenido que pasar primero por Madrid y después desplazarse hasta aquí, que no es moco de pavo, con perdón. En fin. Y ya para finalizar le voy a regalar un libro porque en uno de sus escritos el profesor Fortuño ha aludido también, como él después, al sentido de la vida. Este libro me lo recomendó a mí una persona que no les voy a decir a ustedes quién es porque, en fin, tal vez me sonrojaría un poco, pero yo creo que debería leerlo todo el mundo. Por eso se lo voy a regalar a mi mejor amigo. Tengo dos amigos, Santiago, aquí en Castellón, y además la gente del Ateneo, por supuesto, también, porque tenemos una relación estupenda entre todos nosotros, pero me gustaría que ustedes leyeran también este libro. No tengo comisión, se lo garantizo. El libro... Tú hablabas en una de tus obras de los estudiantes cuando fuisteis, no sé, bueno, 2 minutitos. Cuando empezaste a dar clase en la Universidad Autónoma de Madrid, recién licenciado,
Él sacó la cátedra de instituto, la misma que yo un año después, él un año antes, y se quedó él en Madrid. Yo cuando saqué la cátedra, no sé qué me pasó, que me vine a Castellón. No sé por qué. Era mi tierra y sentía ganas de volver, tal vez no puedo decir. Porque me tiraba mucho la agricultura, esa es la razón. Bien, siendo un hijo de campesinos, me tiraba mucho la agricultura. Bueno, pues hablas de que los alumnos te preguntaban cuando eran más jóvenes, y tú eras joven también, más o menos, de la misma edad, unos poquitos años después, bueno, más mayor, te preguntaban sobre el sentido de la vida. El sentido de la vida, tú decías en aquel escrito que la respuesta es muy difícil. Yo creo que hoy nos has dado en tu extraordinaria conferencia, nos has dado tal vez unos momentos mágicos que podemos nosotros recoger para encontrar cierto sentido a la vida. El otro día hablaba con uno, de ahí sobre el sentido de la vida. El sentido de la vida lo encontramos en este libro. Es de Viktor Frankl. Se llama El hombre en busca de sentido. Es corto y les voy a leer dos cositas. El hombre en busca de sentido es el estremecedor relato en el que Viktor Frankl nos narra su experiencia en los campos de concentración nazi. Se lo recomiendo a todo el mundo, no perderán el tiempo. Es corto y se lee en 4 días como me lo leí yo. Bueno, pone más adelante. La logoterapia, método psicoterapéutico creado por el propio Frankl, era psiquiatra él, por supuesto, se centra precisamente en el sentido de la experiencia y en la búsqueda de ese sentido por parte del hombre, como nos ha explicado muy bien el profesor Segura Ramos, que asume la responsabilidad ante sí mismo, ante los demás y ante la vida. ¿Qué espera la vida de nosotros? Desde luego te has dejado, y perdona que te refiero, que hay otro ilustre personaje que se suicidó también, que es Séneca, como tú sabes. Pero Séneca, en sus cartas, como tú muy bien sabes, Séneca rechazaba de plano el... Fue por orden de Nerón. Fue a la fuerza, por orden de Nerón. Bueno, ya lo sé, que fue a la fuerza, porque le perdió el sentido, porque es que el emperador Nerón iba a por él, había mandado ya matarlo, y entonces prefirió él, para salir del impasse, prefirió cortarse las venas. Pero es igual. Les voy a leer lo último que he escrito, para que vean que no miento. Si se tiene un amigo como Bartolomé Segura, jamás te encontrarás solo en el mundo. Muchas gracias. Excelente colofón para este curso que finalizamos hoy, y les recuerdo que el próximo día 2 tenemos la Asamblea General, donde sería interesante que participaran también ustedes, tanto para opinar sobre el Ateneo como sobre todo qué esperan de esta institución. Muchas gracias y hasta el martes. Ahora viene la sesión de fotografías, os voy a hacer una foto ahí.